Ahí está Parece que fueron, Sergio. Somos parece nosotros que fueron nomás. tragados por la tierra para sacar los compañeros. Parece, somos nosotros dos, Sergio, nomás. Qué bárbaro. Voy a intentar responderte rápido la pregunta que quedó cuando se nos cortó en, en el periodo anterior sobre la autoría. ¿Sí? La autoría individual es parte de, digamos, de eso que nosotros decimos, dice la Biblia y la Biblia no dice. La Biblia, al contrario, dice que muchos cooperaron en la formación de los textos. Entonces, ¿quién escribió la Biblia? La Biblia podemos definirla como producto, como resultado de una labor, de una colaboración colectiva. En la composición de la Biblia participaron muchísimas personas, muchísima gente. La Biblia es el libro de un pueblo, ¿no? Entonces, eh, jefes, caudillos, legisladores, sacerdotes, reyes, escribas, maestros, profetas, historiadores, sabios, poetas, eh, gente común, gente del pueblo, gente de la alta sociedad, muchísima gente participó en la composición final de los textos bíblicos. Así, para tener un esquema más o menos fácil de, de cómo llegan a nosotros los escritos bíblicos, podemos organizar en grupos a estos escritos. El Antiguo Testamento podemos dividirlo en tres grupos de escritores, ¿no? Los que podríamos llamar de historiadores, que se preocupan eh, que se centran más, se focalizan en escribir la historia, el desarrollo del pueblo, que en presentar su propio nombre, ¿sí? En la tarea de recopilar, de revisar, de dar forma a las tradiciones recibidas eh, de la memoria, ¿sí? Los escritores, historiadores, toman su material de la memoria oral del pueblo, ¿sí? Y le dan forma manteniendo este, mm, este formato. Más o menos, no del todo, porque como vimos en la hora anterior, hay varios estratos o sustratos en el texto, pero básicamente al Pentateuco le podemos atribuir a grupos de escritores de tendencia historiográfica. Están los profetas. En el caso de los profetas, sí sabemos que escribieron los libros que tenemos con su nombre. ¿Por qué? Porque todos los libros de los profetas comienzan diciendo, Amós, hijo de Josecito, que vivía acá a la vuelta, en el año de tal rey, cuando estaba lloviendo a la tardecita, me puse a escribir porque el Señor me habló. Entonces sabemos quién escribió, pero por ejemplo, vemos en el Pentateuco que en ningún lugar dice que lo escribió Moisés, ¿no? Vemos en los libros de las crónicas que en ningún lugar dice que lo escribió un solo individuo. Vemos en los libros de los reyes que en ningún lugar dice que lo escribió Samuel, ¿sí? Esas son cosas que provienen de mediados del siglo XIX, cuando, eh, perdón, de inicios del siglo XX, cuando en los finales ya del liberalismo teológico surge en Estados Unidos la, eh, el fundamentalismo, ¿sí? Que crea su propia mitología. Nos puede gustar o no, pero en el fondo es mitología, es una forma mítica de ver la realidad. Eh, Tanto los padres de la iglesia como los escritores católicos medievales, como los primeros reformadores, no estaban preocupados con estas cosas. Ellos estaban preocupados con la autoridad de la escritura como revelación de Dios, y no si Moisés se había sentado bajo una carpa a escribirlo. Esa no es la preocupación, y especialmente la preocupación cristiana no es el libro,
Es una frase que un profesor mío me la repitió hasta que me la grabó y yo la repito constantemente. Los cristianos, a diferencia de los judíos y de los musulmanes, no somos seguidores de un libro. Nosotros somos seguidores de una persona. El libro es mediación, pero nosotros somos seguidores de una persona. Y de ahí que toda la cuestión por hacer, o sea, el fundamentalismo, y esto también a veces es ofensivo hasta que nos ponemos a pensar bien. El fundamentalismo hizo de la Biblia la Virgen María evangélica. Nosotros, lo mismo que hacen los católicos con la Virgen María, los evangélicos hacemos con la Biblia. ¿Sí? Las ponemos en altares, las levantamos. ¿Eh? Es papel. Eh, y tristemente el fundamentalismo norteamericano ha creado una idolatría del libro y no pocos autores, especialmente sociólogos y antropólogos, han llegado a comparar el evangelicalismo norteamericano con las tendencias más fundamentalistas del Islam. No hay mucha diferencia. ¿Sí? Dios no quiere saber nada con el ser humano, por eso le tira un libro desde el cielo. El libro es la mediación con Dios. ¿Sí? Mientras que nosotros creemos que Dios se hizo hombre. En Jesús nosotros vemos al Padre aquí y ahora. ¿Eh? Palabras de Jesús, no de ningún teólogo. Y ahí está la gran distancia, no solo epistemológica, sino sobre todo hermenéutica y de fe. Nosotros no creemos en un libro, creemos en una persona. Y porque creemos en esa persona, el libro tiene sentido. Mientras que para los judíos y para los islámicos, el ser humano no es capaz jamás de comunicarse con Dios, entonces Dios desde el cielo le tiró un libro para que más o menos se conforme. Es una visión idólatra de la vida. Pero en fin. ¿Eh? Entonces, el mito de los autores individuales es una creación relativamente moderna. Ciertamente autores antiguos hablaban de autores específicos de libros bíblicos, pero la intención era una intención teológica y sobre todo didáctica. ¿Sí? Si lo dijo Moisés, es como el famoso. Lo dijo, lo dije yo, pero digo, no, lo dijo mi papá, entonces tiene más autoridad. ¿Sí? Y esa era la didáctica. ¿Sí? Se atribuían a ciertos autores particulares con mucho peso para darle peso a la doctrina, pero no porque lo hubiera escrito realmente, porque de veras la Biblia no dice que lo escribieron ellos. Eso es tan inventado como cualquier otra. Pero tenemos decíamos, un segundo grupo de escritores que son los profetas. Los profetas sí se identificaron como tal. ¿Sí? Llegó en la noche palabra de Dios a Isaías, en visión y bla, 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 y ahí Isaías relata. Los profetas sí se identifican por nombre e identifican los escritos que ellos escribieron. Y por último, tenemos, no son los únicos, pero más o menos para tener un esquema, los sabios, ¿sí? Que no toman tradiciones orales, en general, como fuente, ni reciben este mensaje de Dios, este mandato de traer al pueblo a la fidelidad a la alianza de nuevo, sino que reelaboran la fuente de la ley y la fuente de los profetas de manera práctica o devocional. Por eso los judíos dividen los escritos bíblicos en tres categorías, no solo de clasificación, no es solo el orden de los libros, sino de autoridad. Para ellos, la Torá tiene autoridad. Lo que nosotros llamamos los libros de la ley, los 5 libros de Moisés, esos tienen autoridad. Los profetas solo tienen autoridad porque llaman a volver a la alianza. Ustedes, es típica de profeta, ustedes violaron la alianza, sus padres hicieron desastre, ahora ustedes van a ser reventados. Vuelvan a Jehová. Entonces los profetas no tienen ningún mensaje original,
Son siempre vuelvan a lo que era en el principio. Y los sabios le dan parte práctica a esto. ¿Sí? El mandamiento es, no matarás. ¿Sí? Entonces los sabios dicen, bueno, no, no odies, no vayas donde te puedan poner una trampa. ¿Sí? Le dan sentido práctico a la ley de Dios y a la proclamación de los profetas. Entonces, para los judíos, los ketubín, los escritos, no tienen ninguna autoridad doctrinal. ¿Sí? No se saca doctrina de los salmos, por ejemplo, o de proverbios, o de Job. No se saca ninguna doctrina de ahí. ¿Y esto para qué es útil para nosotros? Nosotros inclusive el Antiguo Testamento lo deberíamos leer de una forma totalmente diferente. Pero nos da una idea en cuanto a que hay diferentes tipos de literatura dentro de los escritos bíblicos. Esto nosotros le llamamos de géneros literarios. ¿No? Esto es algo muy fácil de entender con la mente, pero muy difícil de aplicar, especialmente cuando estamos enviciados con la Biblia plana. Por ejemplo, es muy fácil, vamos a tomar una simple. En el sexto año del rey Usías, estando en las vigilias de la noche, Isaías vio al rey soberano sobre su trono y bla, bla, bla. ¿Eh? Dios es así, como lo describe Isaías. El Él propio... tuvo una visión, Ajá. él tuvo una visión y obviamente no podemos decir que estuvo en la misma presencia de la gloria de Dios porque hubiese sido consumido. Ahí está. Una visión. A veces nosotros tenemos el vicio, y este sí es un vicio de lectura, de que visión no es aparición de Dios. Visión es una visión que vos tuviste en los sueños de la noche, ¿no? Pero es visión, simbólico. El propio Isaías explica eso. ¿Y cuántos cuadros hay de los esos monstruos? Los serafines de Isaías con esas Los alas así. ángeles. Dan un terror terrible esos ángeles. A mí Siempre, siempre me siempre nos dieron miedo. imaginamos esos ángeles que... Yo me muero de miedo cuando veo esos dibujitos. ¿No? Pero no, el propio Isaías no nos da pauta para hacer dibujitos de eso. ¿Por qué? Porque el propio Isaías nos dice que fue su visión en los momentos de la noche. Y así hay varios géneros literarios. Sí, yendo al Nuevo Testamento, es muy fácil darse cuenta de algunas metáforas o imágenes poéticas. Por ejemplo, cuando Jesús dice, yo soy la puerta. Jesús era de madera, con picaporte. No, es una forma muy tonta. ¿Por qué? Entonces, eh, es una pregunta con trampa cuando decimos, yo leo la Biblia de manera literal. Si vos leyeras la Biblia de manera literal, entonces Jesús es una puerta, Jesús es una oveja. ¿No? Y así sucesivamente, o sustantivamente, como diría el Chavo. ¿No? Cuando aprendemos a ver que hay muchos géneros literarios, que principalmente los profetas escriben poesía, ¿no? Nos empezamos a dar cuenta de que la Biblia debe ser encarada de una manera un poquito diferente a como lo hacemos de manera constante. La Biblia no es un texto moral y mucho menos es un texto para andar dándole garrotazo a la gente. Hay varios estilos y sobre todo varios géneros de literatura bíblica. ¿Qué son los géneros literarios? Son diferentes formas de utilizar el lenguaje. En la Biblia, para empezar, no es un libro. La Biblia, chocolate por la noticia, son 66 libros. Si tomamos la Biblia católica romana, son 73 libros. Si tomamos la Biblia ortodoxa griega, son 80 libros. Si tomamos la Biblia etíope, son 91 libros. ¿No? Un montón de literatura. Y no podemos pretender que todos fueron escritos igual.
Inclusive si tomamos el famoso mito fundamentalista de 1914. La Biblia es un libro escrito milagrosamente durante un periodo de 1400 años por 40 autores, los cuales eran profetas, reyes, patriarcas y no sé cuánta cosa más. Inerrante, infalible, incambiable, inmutable. ¿eh? Bendita tú eres entre todos los libritos. La Virgen María. En fin, Profe, pero diga. sí, sí, esas son características de este libro, es decir, inerrante, infalible, porque estamos partiendo de la presuposición de que es palabra de Dios. Sí, pero no en el sentido mecánico que lo dicen los fundamentalistas. O sea, no es un texto mágico. Ah, ¿Sí? No, no agarró Dios un día, no estaba Dios aburrido y dijo, mira, Luis se cortó el pelo, vamos a tirarle este para que le crezca un chichón y se le note. Y le tiró un libro. No funciona así. El proceso de la redacción de la Biblia es todo un proceso histórico de crecimiento del pueblo, de noción del pueblo, de autorreconocimiento y de reconocimiento de la acción de Dios en medio de ello. Y ese es un proceso de siglos. Entonces, la inerrancia de la Biblia tiene que ver con ese encuentro con la vida y no con dar cuántos pelos tiene el dragón en su nariz. Eh, cuando empezamos a ver que se empiezan a perder el tiempo con esas tonterías, empezamos a ver que eh, se toma la Biblia como un chiste y como una excusa de explotación y opresión a otras personas. La Biblia es un libro liberador. Cuando se usa para oprimir, ya podés estar seguro que no es la lectura bíblica de acuerdo a la Biblia. El famoso, esa sí es de autoría mía. Cuando yo escucho a uno decir, así dice la Biblia, estoy seguro que ese jamás leyó la Biblia. ¿Sí? Por atrás de ese está, así digo yo que dice la Biblia. Y me tenés que hacer caso porque así dice la Biblia. Eso siempre se usa de manera opresora. ayúdate que yo te ayudaré. Amén. Dice la Biblia. Más allá de los Un, un- inventados. un clásico. Ese es un clásico, pero más allá de los textos inventados, que así dice la Biblia y no están en la Biblia. No. Mm, Tomar partes de la Biblia para justificar las ideas propias. Cuando la Biblia funciona al revés. ¿No? ¿No? Sea Dios veraz y el hombre siempre mentiroso. Siempre. Inclusive en nuestra lectura de la Biblia. Porque siempre le queremos meter. ¿No? Entonces, para empezar, está compuesta por un montón de libros muchas veces divergentes. ¿Sí? Y no por cuestión de error ni nada, sino simplemente porque tienen finalidades diferentes, fueron escritos para gente diferente, fueron escritos por gente diferente, fueron escritos en lugares diferentes, en momentos históricos diferentes, en lenguaje diferente. Es bien simple. En nuestro propio idioma, la misma Biblia. Hace un par de años salió una edición conmemorativa de la Biblia del Oso, la Biblia de Casiodoro de Reina. Valera todavía ni había metido los dedos, era solo de Casiodoro de Reina. Salió la edición conmemorativa. Yo como esos coleccionistas de Dragon Ball fui corriendo a comprar una. Me la cobraron carísimo, me costó un ojo de las caras. Menos mal que todavía no era casado, si no mi esposa me garroteaba. Eh, Fui a leer la Biblia. No entendí nada. Es el castellano de hace 400 y tantos años atrás. ¿Cómo podemos pretender que un libro o una serie de libros en realidad, que fueron escritos durante un periodo de 1000 y tantos años, se utilice el mismo lenguaje, haga referencia a las mismas cosas? No hay cabeza que entre. O sea, el propio Dios no quiso hacer eso. ¿Por qué le queremos meter nosotros algo que la propia Biblia no pretende y que hasta discute y dice que así no es? El lenguaje cambia, el vocabulario cambia, los estilos cambian, los autores cambian.
y eso ya nos da una variedad. ¿Sí? Entonces, para empezar, tenemos que superar la lectura fundamentalista. ¿Sí? Leer la Biblia como un libro de noticias históricas no funciona. Leer la Biblia como un formulario o como el manual de usuario para la vida no tiene nada que ver. Porque la Biblia no es eso. ¿Cuál sería el otro extremo, profe? Y ver la Biblia como un conglomerado de textos sin sentido. ¿Sí? El extremo de ver la Biblia como un bloque es ver la Biblia como un montón de textos sin sentido, como que no hubo un nexo, que ese pueblo no tuvo una continuidad histórica, y una continuidad de vida y una continuidad de experiencia de Dios. Y podemos ver que los extremos se tocan, porque ambos tienen que terminar en lo mismo. ¿Sí? El que dice que la Biblia es un bloque sin variación, que así como salió de la boca de Dios, así cayó al cielo. O sea, es el Corán dice eso, la Biblia en ningún lugar dice eso. Tiene que terminar diciendo que la forma de entender la Biblia es como te dice el líder. Y el otro, donde no tiene ni ton ni son, entonces las partes que tienen sentido son las que el líder dice que tienen sentido. Al final siempre termina en opresión. Siempre termina en la misma. Profe, una Diga, consulta así, ¿cómo le va? Para, en la parte íntima, cuando vos predicas, profe, ¿cómo va a llevar el contexto del puente histórico para enfocar lo que vos querés pretender llegar a la Grey cuando estás predicando? ¿Cómo hace eso, profe? eso me sonó muy a predicación expositiva John Piper o John MacArthur. Esa cosa, El puente hermenéutico. sí, la predicación eh, siempre tiene... ya, te lo voy a explicar del otro lado, porque si no me voy a enredar y no vas a entender lo que quiero decir. El propósito de la predicación es hacer viva la palabra de Dios, es proclamar la palabra de Dios a la vida del pueblo. El texto descarnado no hace nada, es idolatría. Y termina siempre en idolatría. Idolatría del líder, idolatría de la institución o idolatría de alguna entidad política, económica o religiosa. Siempre. No hay salida. Entonces, eh, ¿cómo digamos, la predicación no puede ser otra cosa que catequesis? ¿Sí? De hecho, es el nombre que usa Pablo, ¿sí? Catequizo, hacer preguntas sobre la vida a la Biblia. Eso es predicación cristiana. La- el recontaje de hechos del pasado es proclamación de sinagoga, ¿sí? Cosa judía o de un imán islámico. En fin, entonces, no se necesita situar en la historia, a no ser que te sirva como ilustración, ¿sí? En tal año, ¿verdad? Al final, eso no hace al encuentro de la escritura con la vida. ¿Qué es la predicación cristiana? Es el encuentro de la vida con la escritura y viceversa. Profe, si yo, un ejemplo, si yo soy tu miembro de tu iglesia y Ujú. soy una persona nuevo, que tengo muchos errores, un ejemplo, hermano, y soy pecador y yo necesito, ¿verdad?, cambiar mi vida. ¿Cómo vos me llegarías en el enfoque, ¿verdad?, para que yo pueda ser transformado y cambiado por el poder de Dios, para que yo pueda entender que tengo que dejar mi vana manera de vivir para que yo le pueda seguir a Cristo como deseamos, ¿verdad? Y ahí está la gran diferencia, Sergio. Eh, yo vengo de un trasfondo donde confiamos
que es la palabra de Dios la que transforma y no la programación moral. ¿Sí? El rearme moral para nosotros especialmente es un vicio político de un país determinado. ¿Sí? Entonces, la exposición a la propia palabra de Dios es la que transforma la vida. ¿Sí? Algunos se escandalizan terriblemente, pero que yo deje de fumar, de beber, no me hace cristiano. No que esas cosas no sean buenas, pueden ser muy buenas, pero no me hace cristiano. Lo que me hace cristiano es esa confianza inquebrantable en que Jesús hizo lo que yo jamás puedo hacer, no puedo colaborar, no puedo cooperar, no puedo nada. Y eso, solo la proclamación constante de la propia palabra de Dios lo hace. Es la actualización de la palabra de Dios. La predicación moral, cualquier filósofo puede hacerla y de hecho muchos filósofos lo hacen. O lo que decíamos al inicio de la clase de hoy. Hoy en día lo que se da desde los púlpitos, entre comillas evangélicos, porque yo los llamo de evangelocos, es deísmo terapéutico, deísmo moralizante. ¿Sí? Dios es un relojero totalmente que puso en funcionamiento el mundo y que nos dejó un par de normas morales que por medio de un manual de usuario aprendemos, y si aplicamos bien las reglas del manual de usuario, entonces algún día le podremos dar las gracias al relojero. Y la fe cristiana no es eso. La fe cristiana es la intervención directa de Dios en la vida cotidiana de las personas. Dios vive, desarrolla, comparte y camina la historia de la humanidad. Esa es la gran diferencia. Entonces, el famoso aplicale un texto. El, el sábado me fui a una conferencia de consejería, 25 minutos aguanté. Porque según la gente que estaba ahí, cuidar de otras personas, orientarlas, consolarlas, se trata de aprenderse un recetario de versículos y ametrallarlos con versículos. Allá ellos, pero es algo, la Biblia no es para eso. Entonces tenemos varios géneros. Uno es el que más nos escandaliza, que es el género mítico. ¿Qué es un mito? Una forma de explicar una realidad con términos o con palabras que uno pueda comprender o con elementos que sean accesibles para comprender en un determinado contexto y a determinado grupo de personas. Por ejemplo, ¿cómo podría, no sé, en un estado primitivo explicar cosas, eh, no sé, intangibles, ¿verdad? O ininteligibles, le diría Platón. Entonces, una forma de expresarla sería empleando elementos que fuesen fáciles de entender. Así, sí, en líneas generales es eso. El mito es una narración ficticia. ¿Sí? Pero puede tener contenido real. Ahí está, que da una enseñanza de cosas a las cuales no podemos tener acceso, ¿sí? Que no podemos tener acceso, eh, las expresamos mediante mito. ¿Sí? La historia es ficticia, pero lo que contiene, lo real, lo que enseña, es verdadero. ¿Eh? Eh, un ejemplo simple de entender. El cuento de Blancanieves. ¿Cuál es la moraleja del cuento de Blancanieves?
Tiene mucha moraleja. Sí. No, pero básicamente la moraleja esencial es eh, no aceptes comida de extraños. Claro. No confíes en extraños. No confíes en extraños. ¿Sí? Algo muy, muy, muy frecuente en la Biblia, ¿sí? Especialmente los escritos más antiguos del Antiguo Testamento son tremendamente racistas. Contienen muchos de estos relatos para no confiar en extraños. Entonces, la historia como tal puede ser ficticia. ¿Sí? A veces no, nos damos cuenta rápido, otras no tanto. ¿Sí? Pero, eh, pero ¿cómo es? Pero la enseñanza, en el fondo, es lo que interesa. Otro género típico, este sí, muy típico, en el Antiguo Testamento, es un género literario llamado Midrash, que se incorporó al hebreo, pero es una palabra caldea que significa investigar, o en realidad significa excavar, o buscar. ¿Qué es el Midrash? Es buscar el sentido profundo de una historia. Entonces se vuelve en forma circular a un mismo tema. Eh, Vamos a encontrar, por ejemplo, una repetición constante de una frasecita. Y ese tema se trata de diferentes ángulos, hasta agotar el, el- el tema. ¿Sí? Este es muy común, especialmente en profetas como Isaías o, eh, Ezequiel, ¿sí? Que utilizan eh, esquemas, De ver de distintos puntos de así de la óptica del anteojo, digamos, una forma más o así menos, simbólica. más o menos. ¿Sí? Busca una y otra vez sobre un mismo tema, una misma verdad, verlo una y otra vez desde diferentes ángulos. ¿Sí? Y algo que parece ya acabado, vuelve de vuelta. Y tanto en Isaías como en Ezequiel podemos ver, y por eso quiero profundizar mucho en esta materia sobre el Deuteronomio, esquemas del Deuteronomio, tanto en Isaías como Ezequiel. ¿Por qué Isaías y Ezequiel utilizan tanto esto? Provenían de los círculos sacerdotales. Ellos conocían el Deuteronomio al dedillo. Entonces, ese era su esquema de referencia. Y hacen midrash del Deuteronomio. Y esto no le quita nada a al- al- a la autoridad de la palabra de Dios, que Profe, Deuteronomio significa segunda ley, ¿verdad? segunda ley, Se, segunda se- ley. se- se Pero, escucha pero cortado, profe. en hebreo se llama devarim, las palabras. Los nombres griegos son los que tenemos, así los conocemos, pero bueno. Y otro género muy, muy común, pero bueno, muy común, muy comúnmente da problemas, pero que no es un género difícil, es el género apocalíptico. ¿Sí? El género apocalíptico no es profético, es un género simbólico que mediante símbolos expresa una verdad que no se puede decir públicamente. ¿Sí? Por ejemplo, el Apocalipsis. ¿Cuál es la verdad que no se podía decir públicamente? Jesucristo es rey. ¿Sí? El rey era César. Entonces, Claro. de qué trata el Apocalipsis? Jesucristo ya reina.
No tiene nada que ver con los pelos del dragón, ni con números raros, ni con gente con 4 cabezas, sino de que Jesucristo ya venció la muerte, el pecado y el mundo. Simple, no trata de ningún futuro. Lo mismo Daniel. ¿Sí? Daniel no es un libro profético, es un libro apocalíptico, libro de visiones. En cambio, los profetas, inclusive cuando aparentemente redactan en forma de visiones, siempre tienen que ver con el pueblo que está ahí, en ese momento. Ellos Profe, exhortan. Sí, pero, no, pero Apocalipsis también se lo ve como un libro escatológico, o sea, sobre eventos futuros. pero el Apocalipsis mismo no habla de eso. El propio libro Te, dice que te no. escucho muy cortado, profe. Ya, el propio libro dice que habla de eventos presentes. Pero no podemos encontrar allí ni un indicio de eventos futuros. Si vos querés encontrar, vas a encontrar lo que quieras. Pero el No, propio pero libro habla no del es eso. milenio, habla del cielo